Dígame. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Ay, qué bien. Ya no. Ya se ha cerrado. Por favor, estoy en clases. Mañana me puede llamar en la mañana a las 10, ¿ya? Gracias. Buenas noches. Bien, buenas noches. Continuando, entonces, ¿tienen algunas preguntas? No sé, alguien en la mañana, alguna de sus compañeras tenía una solicitud y me pasó al WhatsApp. Entonces le dije que podíamos explicarla nuevamente en la clase de hoy día. Licenciado, Milton, buenas noches. ¿Cómo buenas está? noches. Buenas noches. Milton levantó la mano. Dígame. ¿Cómo está? Voy a Buenas noches. empezar. Sí, yo quería que me haya orientado un poquito, por favor. Milton está con la Ah, ya. palabra. Luego usted, Está Daniela. bien. Disculpas. Dígame, Milton. Buenas noches, licenciado. Quería ver si podría repetir nuevamente la parte del trabajo que era para hoy día, porque tuve un poquito de dudas en lo que es lo genérico y lo específico. Le agradecería. Y justamente también su compañera Daniela la que preguntaba es lo genérico es lo general. Sí, por ejemplo, en este caso, si el tema es estrategias de enseñanza-aprendizaje para o tendientes a motivar el trabajo en equipo, entonces lo general serán las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y lo específico serán esas estrategias que estén direccionadas a motivar el trabajo en equipo. Entonces, esa estrategia puede ser el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje interdisciplinario, es decir, cualquiera que fuese la estrategia, ¿no? Entonces, lo general, lo genérico es lo general y lo específico, lo específico. ¿De acuerdo, Licenciado, Milton? Sí, dígame. sí, acotando a esto, quería ver si es posible tener más allá de un específico. En mi caso, estoy proponiendo que se puedan hacer el uso de el empleo de estudio de sentencias constitucionales, autos supremos, en sí jurisprudencia, a la vez del estudio de casos.
como también quiero sugerir que se pueda utilizar el material audiovisual, qué sé yo, fragmentos de películas donde pueda ayudar a los estudiantes de Derecho Penal a reconocer lo que son las partes que intervienen dentro de un proceso, identificar los delitos, los plazos, todo aquello, a la manera de hacerlo un poco más dinámico. Ya, en este caso lo que usted tiene que proponer es una estrategia madre y de esa estrategia madre van a surgir estrategias secundarias. En este caso, ¿cuál sería la estrategia principal, la estrategia madre? En sí sería el estudio de caso, porque también se va a tomar un caso en la filmografía, ¿no? Que es audiovisual. Ya. Representa en sí un caso. En este caso, para ello, si son la estrategia es estudio de casos, ahora, estos estudios de caso van a surgir de la vida real o van Sí. a ser un estudio de casos hipotéticos o simulaciones que no salen de la vida real, porque en el área de derecho penal, por ejemplo, y eso es lo que mucho estamos incidiendo en la maestría en derecho penal, ¿no? Y se incide todo el tiempo de que los docentes tengan que trabajar mucho en la parte de las prácticas, ¿no? Y que estas prácticas inclusive puedan desarrollarse, por ejemplo, en el caso de que es materia de último semestre, la práctica forense penal, lo que se hace es simulación, ¿no? Se hacen simulaciones, la estrategia son simulaciones y mucho más entendible a veces la estrategia es cuando la trabajamos como teatralización. Entonces, la teatralización es un estudio de caso. La estrategia madre sería el estudio de caso y las estrategias secundarias pueden ser, van a haber un sinnúmero de estrategias secundarias. Va a haber una clase magistral porque en primera instancia el docente explicará en qué consiste el caso que se va a desarrollar. Luego explicará las características del proceso, del tipo de proceso, todo eso, para luego que ellos puedan obtener un expediente de estrados judiciales. Ese expediente va a ser dividido, entonces hay sesiones, ¿no? Por eso que Sí. hemos dicho que todo, es decir, se realiza, hay que establecer muy bien en el plan global, independientemente de la estrategia, las técnicas, los medios y, en este caso, las actividades, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Para cada estrategia. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? ¿Qué es lo cuarto? Etcétera. Entonces, se llega a hacer ahora también puede ser simulación, ¿no? Estudio de caso bajo la estrategia de la simulación, una segunda estrategia, porque estamos simulando que estamos haciendo un juicio oral. Y realmente hoy en día las universidades ya tienen armadas inclusive sus salas de juicio oral con muebles, con computadoras, todo se simula. Pero es todo un proceso porque hay que empezar desde la parte teórica, luego el expediente, hay que dividir el expediente, hay que estudiar el expediente, el docente tiene que estudiar con los estudiantes en su sala, en su salón de clases, hay que estudiar el expediente, después hay que dividir las partes que va a tener, que cada estudiante va a teatralizar. Se utiliza también como una estrategia secundaria el debate, por ejemplo, ¿no? Porque Sí. van a debatir entre los estudiantes cómo se va a desarrollar la teatralización. Se va a debatir cómo se van a obtener las pruebas, por ejemplo, para que estas no se contaminen. Inclusive en algunos casos lo que hemos hecho y hemos direccionado a que los docentes trabajen, porque uno siempre busca hacer el acompañamiento a los docentes, ¿no? Sí. Hemos logrado de que personeros de la policía, del IDIF, puedan colaborar trayendo inclusive los kits, traigan un kit para
de la investigación. Entonces, los estudiantes lo que están haciendo, se está haciendo un estudio de casos, se está teatralizando, pero eso tiene una aproximación a la realidad, pero total, ¿no? Porque hasta viene aquí, viene un policía, el policía muestra cómo está compuesto el kit, cómo va a el kit para recolectar las pruebas, cómo se van a hacer para no contaminar las pruebas. Es decir, cuanto más nos aproximemos a la realidad, el aprendizaje va a ser mucho más significativo para los estudiantes. Exacto, sí, licenciado, es lo que se pretende con esta iniciativa, ya que no tenemos un contacto a aquellos que no han ejercido, ¿no? Un contacto tal. Entonces, al ¿qué le digo? Implicarlos en esto les genera un compromiso, además, y despierta ciertas destrezas que tal vez están dormidas, ¿no? Le agradezco, licenciado. Claro, y sabe que, es decir, este acompañamiento ya hace unos 10 años que hemos empezado desde que ya se promulgó el Código Penal, la oralidad en los procesos penales y el nuevo procedimiento penal. Realmente los chicos, los estudiantes, es decir, se sienten muy retribuidos, si vale el término, porque después cuando son profesionales dicen, cuando asistí a mi primer juicio oral, yo me acordaba todo lo que habíamos hecho en el aula, dice la teatralización, cómo recolectábamos las pruebas, cuál era la participación del fiscal, cómo era del abogado patrocinante, y en esa época también inclusive habían los jueces ciudadanos, es decir, y ellos dicen, realmente esa práctica ha servido más que cualquier otra situación en esa materia y en toda la parte desde procedimiento penal hasta práctica forense penal, ¿no? Y le digo que no es metafórico, es real. En algunos casos, cuando solicitábamos ya con estudiantes de semestres de más abajo, que deben asistir con su docente, en vez de que estén haciendo la clase en el aula, se sacaba el permiso respectivo para que asistan a una audiencia de un juicio oral. Y los estudiantes tenían la obligación. Por eso que tienen que haber guías, siempre tienen que haber, es decir, todos esas herramientas que a nosotros como docentes nos permiten recolectar la información, ¿no? Al docente se le exigía, a los docentes se les exigía que tenían que elaborar sus guías para que vayan los estudiantes y asistan a un juicio oral. Y los estudiantes tenían que ir recogiendo la información bajo la observación. Veían y escuchaban. Entonces, iban registrando. Entonces, había que crearles, inclusive se les creaba hojas de ruta, se les creaba protocolos. ¿No? Entonces, hay un sinnúmero es decir, de técnicas que permiten recolectar esa información, porque no es de que los estudiantes solamente vayan a mirar el juicio oral, sino nos tienen que entregar un producto. Al docente deben entregar un producto de ese juicio oral. Entonces, Sí, claro, si esa situación no sucede, en algunos casos hemos visto, y le digo, y a eso iba, no es metafórico, es real. Había un abogado patrocinante, defensor, debe ser un defensor de público seguramente. Pero este muchacho seguramente que ha sido su primera intervención en un juicio oral cuando estuvimos ahí viendo con el docente y los estudiantes, se ha mojado los pantalones. Sí, y le digo, no es metafórico, es real. Literal. ¿No? Por eso. Entonces, los nervios, cuando el abogado es joven y no tiene esa experticia para la defensa, pues el fiscal lo destroza. Usted sabe eso, lo destroza, ¿no? Y el otro no tiene la argumentación necesaria. ¿Qué es lo que está fallando? Está fallando el uso de las estrategias. Justamente por eso es, licenciado, que quiero darle una pincelada constructivista en el estudio de casos, no hacerlo como originalmente se había diseñado, también plantearlo así, como le decía, con estudio de jurisprudencia, porque en estas se mencionan bastantes principios que son necesarios conocerlos.
se retoman nuevamente conceptos que aclaran incluso a varios profesionales en ejercicio con alta trayectoria que pueden caer en errores, ¿no? Claro, pero yo le aconsejo por eso, delimite bien su objeto de investigación. Bien. Delimite bien el objeto, porque tal vez va a haber aquí, va a haber aquí, va a haber la jurisprudencia, se va a hacer una mezcla total. Va a ser una mezcla total. Hay que definir claramente. Va a escoger usted la asignatura. Entonces, si quiere hacer, puede hacer. Si va a ser un juicio oral, la asignatura sería práctica forense penal. Ya tiene. Utilización de la estrategia madre, la teatralización puede ser o estudio de caso, aplicando otras estrategias. Y todo su trabajo se va a dedicar a, ¿no? Desde el marco teórico. Ahora, en ese marco teórico puede dividir una parte va a dividir en la primera parte de ese marco teórico, el primer cuerpo de ese marco teórico va a ser la parte educativa, donde va a establecer, en este caso, la corriente, enunciará las corrientes, en este caso de la escuela tradicional, por ejemplo, o la escuela bancaria, que era la repetitiva, memorística, verbalista, etcétera. ¿Para qué? Porque, ¿para qué va a poner ese componente de la escuela tradicional? Porque va a llegar un momento en que usted va a fundamentar de que actualmente la mayor parte de los del proceso de enseñanza en la carrera de Derecho se sigue llevando todavía bajo esas características. Se sigue leyendo el código. Los docentes hacen leer el código, hacen repetir o hacen leer al estudiante y el docente explica un poco. Y cuando van a tomar la evaluación, quiere que el estudiante tenga en su cabeza memorizado artículo por artículo, ¿no? Entonces, esa es escuela clásica. Por eso, en ese marco teórico habrá que explicar sobre las características que tiene la escuela clásica. Después entrará al conductivismo y porque también se trabaja, ¿no? Como dice Tobón, no podemos satanizar a ninguna de las corrientes pedagógicas porque el enfoque por competencias se puede aplicar a todas esas, corrientes educativas. Y luego llegará pues ya a la parte del constructivismo y dentro de ese constructivismo, ahora, esta propuesta es para la FICH. Sí, licenciado. Ahora, dígame, ¿la carrera de Derecho de la FICH ya está bajo el enfoque por competencias? Mire, yo no soy docente, pero tengo entendido que sí. Anteriormente hablé con la doctorita Claure, me indicaba esto en una entrevista, que está enfocado por competencias. Entonces ya tiene el rediseño curricular por competencias porque la Gabriel N. Moreno en Santa Cruz, la carrera de Derecho, ya está desde hace más o menos 5 años bajo el enfoque por competencias. Sí, tengo también me facilitaron más bien ese material. ¿El de la Gabriel de Santa Cruz o el de la FICH? De la facultad de acá. De la FICH. Ya. Sí. Entonces yo le puedo mandar el rediseño curricular de la carrera de Derecho de la Gabriel de Santa Cruz, que está también bajo el enfoque por competencias. Y esos documentos usted va a utilizar cuando elabore la parte del diagnóstico de la situación actual, va a ser su primera parte de ese diagnóstico, va a ser, decíamos, un análisis documental. En el análisis documental puede, en este caso, va a analizar el plan global, el diseño curricular de la carrera de Derecho de la Gabriel N. Moreno y asimismo también el rediseño curricular de la carrera de Derecho de la FICH. ¿No? Siempre va de lo general a lo específico, método deductivo. Y luego ya como documento analizará el plan global de la asignatura que va a trabajar. En este caso será práctica forense penal o podrá ser, no sé, usted ya va a decidir si va a ser procedimiento penal, ¿no? Entonces, luego tiene que la misma universidad, la FICH, le va a proporcionar seguramente el plan global del docente. Entonces, de lo general a lo específico. Ya ha visto el rediseño curricular de la Gabriel, después de la FICH. Ahora va a haber el plan global de la asignatura de práctica forense y ahí va a determinar con qué estrategias se están desarrollando actualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ahí están haciendo, no sabemos. Y tal vez por eso su propuesta va a ser justamente a coadyuvar o a incorporar mayores elementos o mayores subestrategias y
en este caso, la parte de los procesos en base a actividades. Entonces, su trabajo va a ser, ya aterrizando en todo esto, su trabajo va a ser incorporación de la estrategia madre, estudio de casos, ¿no? Para la asignatura de tal materia de la carrera de Derecho. Entonces, su propuesta va a ser, usted va a elaborar un plan, el plan global de la asignatura, incorporando estas estrategias. Porque eso, por lo menos esto lleva, en el caso de la realidad, lleva por lo menos a un docente le va a llevar mes y medio le va a llevar, si la carrera es semestral que tiene, una carrera semestral tiene generalmente 80 horas académicas en todo el semestre, entre 78 a 80 horas. De las 80 horas académicas, organizar el juicio oral y la teatralización y hacer todo, por lo menos le va a llevar unas 40, 45 horas. Eso significa casi medio semestre que se va a preparar hasta que llegue el día en que se lleve adelante la teatralización del proceso. Pero en este caso no se cierra el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso es lo que muchos docentes no entendían. No se cierra con la teatralización del juicio oral que se haga. No se cierra ahí el proceso. Para eso hay que poner por lo menos una o dos cámaras. Y ahora es muchísimo más fácil, ¿no? Se pone un celular con un trípode o dos celulares donde se van a filmar todo, porque el juicio va a durar por lo menos, esa clase dura por lo menos 4 horas. Horas reloj, ¿no? Hasta 5 horas. Nosotros empezábamos 8 de la mañana, acabábamos 1 de la tarde. Entonces, se filma todo eso. Concluida la teatralización, el docente tiene que, la siguiente clase, pasar esos videos, ¿no? Con un data para que se vaya analizando en otras 3, 4, hasta 4 clases, seguramente un poco más, la participación de cada uno de los estudiantes. Ahí es el momento en que los estudiantes se van a dar cuenta de cuáles han sido sus errores y cuáles han sido sus potencialidades. Y cómo ha sido el actuar de cada uno de los participantes. Es decir, cómo ha actuado el fiscal, el que representaba al fiscal, ¿no? A los investigadores, a los policías investigadores, al Ministerio Público. Entonces, ahí se van inclusive trabajando en pizarra, viendo el desarrollo de la teatralización, del video de la teatralización. Dijo, ¿y por qué tú dijiste esto? Y ahí empieza el debate entre los propios estudiantes. Tú deberías haber indicado esto, de que esa prueba estaba contaminada, no podía haber sido en ese tiempo. Entonces, inclusive ya utilizamos otra estrategia, que va a ser la estrategia del debate. Esos chicos no se olvidan jamás, ¿no? Sí, eso es lo que se busca, licenciado, de que se les quede en la memoria. Por ejemplo, en mi formación de esta carrera, hicimos una dramatización, algo semejante, fue breve, y en sí se nos quedó algunas cosas, por ejemplo, la ubicación del imputado, a qué lado va a ir, dónde va a ir la parte denunciante, quiénes tienen el turno, son cosas que tal vez no están en los libros, pero sí cuentan mucho en la práctica. Claro. Yo me acuerdo en uno de esos casos que hicimos la teatralización, desde revisar el expediente, los estudiantes tienen que tener el fotocopiado todito el expediente, si son 200, 300 hojas, tienen que tener, porque no solamente la parte que van a representar ellos. Ya cuando se hizo en el aula, el docente hizo en el aula el análisis del expediente como tal, se dieron cuenta de que la sentencia estaba fallida y que esa persona no había cometido el delito. Y cuando se hace la teatralización, pues, lógicamente se está imitando todo lo que dice el expediente, ¿no ve? Se está trabajando en base a ese expediente. Realmente se comprueba de que el encausado no era el culpable del delito.
Y de ahí ya se surgió después de eso ya otra situación que ya como universidad ya no nos metimos a nada, ¿no? Ya después impugnaron la sentencia, hicieron esto y el encausado, el imputado, ha salido en libertad. Imagínense cómo en un aula se ha podido ver aquellos errores procedimentales que son fundamentalmente, ¿no? Errores procedimentales. Entonces, vale la pena de que este tipo de actividades por lo menos se haga un juicio, en todas las asignaturas se haga un juicio o se hagan 2 juicios orales. El resto, sabiendo los estudiantes participando activamente en esto y que duran con sea las 40, 50 horas que pueda tener casi la mitad del semestre de una asignatura, no importa. Pero lo que se aprende no se olvida jamás. Y trabajar, por eso su propuesta usted tiene que trabajarla a detalle. A detalle. Cada momento va a tomar en cuenta tiempos, va a tomar en cuenta actores, componentes, todo, desde ir a sacar el expediente, y, ¿no? es un paso más del proceso, la obtención del expediente, porque el expediente hay que sacarlo al azar de los archivos de tribunales, ¿no? Entonces, es apasionante y los chicos realmente van a estar felices, los estudiantes, con esto. Nuevamente agradecido, licenciado. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dígame, buenas noches. Freddy. Buenas noches. Solamente como aclaración, las carreras que se dan en la Gabriel, que son, por decir, que se replican acá en Camiri, como Derecho, Contaduría, Administración, todos tienen el mismo plan de estudio por competencias, son iguales. Solamente las carreras que son propias de la facultad son las que pueden hacer el rediseño, ¿no? Modificaciones en su plan de estudio. Qué bien. Entonces, eso significa de que la universidad, como Gabriel René Moreno, si en este caso tiene la facultad desconcentrada, que es la Facultad Integral del Chaco, la casa matriz, si vale el término, la facultad por ejemplo, de Derecho de la Gabriel, manda el rediseño y les dicen, ustedes van a trabajar en base a este rediseño curricular, la carrera, ¿sí? Efectivamente, así es, en todas las carreras que tienen desconcentradas en provincias. ¡Ah, qué maravilla! Ya. Realmente Otra cosa, yo quería hacer una consulta yo. Dígame. En esto de los rediseños curriculares, como al principio usted decía, es un trabajo de un equipo interdisciplinario, ¿no? O sea, rediseño. Sí. Cuando nosotros, por ejemplo, en la Gabriel o en alguna carrera hacemos rediseño curricular, nos reunimos docentes, estudiantes, para poder hacer el rediseño. Y cuando hacemos la tesis en educación superior, hacemos propuestas. Pero yo, la verdad, hasta la fecha, de esas propuestas que se hacen en las tesis de educación superior, no he visto por qué es problemático tratar de implementar en una carrera. Porque cuando se hace el rediseño, hay discusiones entre docentes, estudiantes, o sea, es un procedimiento, ¿no es cierto? Y tiene sus etapas. Entonces, no sé si usted tiene alguna experiencia de que las tesis que se plantean con rediseños para diferentes carreras han sido aplicadas. Sí, por eso que cuando se hace una tesis sobre el rediseño curricular de una carrera, como es un trabajo tan amplio, y es un trabajo desde que hay que identificar, incluso hay que hacer un diagnóstico interno de la carrera, donde participan docentes, donde participan estudiantes, porque tenemos que diagnosticar cómo está nuestra carrera, ¿no? Para después recién ver el mercado laboral, que es el análisis externo. Entonces, por eso que nosotros, cuando elaboramos los rediseños curriculares en las tesis, no realizamos todo el trabajo, sino que delimitamos qué parte del rediseño curricular se va a trabajar. Y se puede trabajar solamente una parte, que puede ser el perfil profesional más el plan de estudios enunciativo.
Yo soy tutor de una tesis para la carrera de Trabajo Social en San Simón, donde hemos trabajado bajo esas características y ese documento, esa tesis, ha servido de base y el documento fue socializado ya en las comisiones cuando se ha decidido reelaborar el diseño curricular de la carrera de Trabajo Social. Ha servido ese documento como base fundamental para la discusión, el debate, la creación de hay que crear una comisión, las subcomisiones para el rediseño curricular. Pero como el documento ya había recolectado información valedera, porque inclusive hasta historias de vida se han recolectado en la parte del perfil profesional para conocer qué tipo de profesionales se van a formar. Se han entrevistado, por ejemplo, a trabajadores sociales, inclusive se ha trabajado con rangos de ejercicio de la profesión. Profesionales que tienen más de 10 años de ejercicio de la profesión. Profesionales que tienen entre más de 10, de 5 a 9 años. Profesionales que tienen de 1 a 4 años en el ejercicio de la profesión. Se han trabajado como grupos etarios, ¿no? Entonces, en relación al tiempo de ejercicio de la profesión, para conocer el parecer desde aquellos profesionales más antiguos hasta los profesionales más jóvenes. Se han logrado también historias de vida, en este caso de personas que han sido asistidas por trabajadores sociales. Creo que fueron 10 historias de vida que la postulante logró realizar, ¿no? Donde hubo la intervención o el trabajo, el desarrollo de una trabajadora social. Entonces, toda esa información, la carrera no la tenía como carrera. Entonces, cuando se lleva la tesis defendida, se dice, este es el trabajo de fulana. A ella la nombraron inclusive casi como responsable del grupo de trabajo del rediseño curricular de la carrera. Porque ella ya conocía, había revisado mucha literatura, en este caso pedagógica, mucha literatura sobre trabajo social. Había visto mucho la parte de la reconceptualización del trabajo social, ¿no? Porque es una nueva corriente que existe desde hace unos 15 años atrás, para evitar justamente el asistencialismo. Había tomado en cuenta el contexto nacional, el contexto real, cómo desarrollan los trabajadores sociales su profesión. Por eso que por tiempos de ejercicio de la profesión también se ha tomado en cuenta. Entonces, como le digo, hay ejemplos de esa naturaleza que sí las tesis han servido de base, como documentos base, para realmente hacer ya el rediseño curricular de las carreras. Bien, gracias, profesor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Daniela. Licenciado, ¿cómo está? Sí, me quedó claro la verdad sobre el tema genérico y el específico. Sin embargo, relacionado con la propuesta que tengo, le puedo leer el título de mi perfil. Perfecto. Es propuesta piloto para la elaboración de videos tutoriales como recursos didácticos para el aprendizaje significativo en la asignatura de procesamientos de productos pecuarios y fructícolas en la carrera de Ingeniería Agroindustrial. ¿Cuál vendría a ser mi tema genérico? ¿Videos tutoriales? A ver, me vuelve a repetir, son videos tutoriales para la asignación. Propuesta para la elaboración. Sí. Perdón, propuesta piloto para la elaboración de videos tutoriales como recursos didácticos para el aprendizaje significativo. Asignatura. En la asignatura procesamiento de productos pecuarios y fructícolas. Productos pecuarios. Claro, en este caso lo genérico sería la elaboración de videos tutoriales. Y el tema en específico sería para productos pecuarios. El resto ya es el fin, ¿no? Que ya sería el aprendizaje significativo, etcétera. Ya, está bien. Muy bien. Porque usted lo que va a proponer, su propuesta al final, cuando trabaje su propuesta, va a decir qué características van a tener esos videos, qué contenido. Sí, primero va a tener que
en la propuesta, diré el capítulo de la propuesta, introducción de la propuesta, objetivos de la propuesta, delimitación de la propuesta y desarrollo de la propuesta. Y en el desarrollo de la propuesta diré video número 1 y le va a poner el nombre al video. Entonces, hay seguramente que va a tener que, lo que llaman los comunicadores sociales, va a tener que elaborar el guión, ¿no? Sí. Tiene que elaborar el guión. Y el guión del video seguramente va a tomar en cuenta, en este caso, es decir, el contenido temático, la ambientación, donde se va a realizar, después la parte técnica de la filmación, ¿no? Y Sí. los actores, ¿no? Entonces, en esa partecita yo les recomiendo que también va a tener que incorporar en el marco teórico, ¿no? La Ya. parte de elaboración de videos y los guiones para la elaboración de más media. Esta se llama, antiguamente se llamaba más media cine, que era una asignatura de la carrera de ciencias de la comunicación. Porque hay otra que es más media televisión. Entonces, ahí se ven los guiones. Entonces, usted haciendo una descripción teórica de en qué consiste el guión, las características, los componentes del guión, lo único que usted va a agarrar ese contenido que está en su marco teórico, se lo va a trasladar a la propuesta y va a poner, el guión tiene que decir en este caso características. Contexto, usted ya dirá, el contexto será en una parcela que tenga estas características, la parte de ambientación, entonces, para la elaboración del video, cómo va a estar la ambientación, tiempo del clima, características climatológicas, etcétera, la luz para la filmación, es decir, después toda la parte del tecnicismo, ¿no? De las técnicas, cómo se van a posicionar las cámaras, dónde van a estar las cámaras, el contenido y también los actores. Los actores serán en este caso será un ingeniero, 2 ingenieros, serán los campesinos, no sé, pero Ya. no, entonces tiene que trabajar, la propuesta tiene que ser totalmente desmenuzada. Muy bien. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? La manito, Daniela, por favor. ¿Hay más preguntas? Finlay. Adelante. Finlay. ¿Ya se ha ido? Dicen buenas noches hasta que se conecte Finlay de nuevo, una consultita. Dígame. Listen, ¿será que no es posible trabajar ahorita en un tema, no sé, en un tema cualquiera, tomando estos 4 puntos para, no sé, y luego aplicarlo en nuestro trabajo? Para el primer trabajo, me dice. Sí, Listen. Ay, pero ustedes ya tienen el ideario, pues ya hemos repetido 10 veces todo eso desde las primeras sesiones. No es problema, no es complicado. Lo que sí vamos a poder ver, el sábado es el segundo trabajo. No, es el día lunes. Ya. Lunes. Entonces, el domingo podemos ver la planilla que tienen con ejemplos. La voy a poner aquí en la computadora y la voy a explicar para ver si hay dudas en los ejemplos que estamos desarrollando, para ver si hay dudas de ustedes para la elaboración de su trabajo, ¿de acuerdo? Ahí sí, pero en este caso, en el primer trabajo es muy sencillo. Entonces, para que no haya dudas en el segundo trabajo, que esa es la parte fundamental, porque ahora, por ejemplo, estoy revisando las tesis que están en avances y siempre hay ese problema. No entiendo. Es decir, hemos dicho, a ver, ¿dónde está aquí la pluma? Hemos dicho que de la formulación del problema
La formulación es una pregunta, ¿no ve? Ya, aquí tenemos una pregunta que llamamos la pregunta problemática. De esta pregunta tienen que salir 3 o 4 subpreguntas. Que eso vamos a ver el domingo, que es el trabajo más, ¿no? Aquí están las subpreguntas. De estas, aquí puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera. De estas subpreguntas, la respuesta a estas subpreguntas son los objetivos específicos. Entonces, de la primera pregunta saldrá el objetivo específico 1. De la segunda pregunta van a ser el objetivo. Este es el objetivo específico 1. El objetivo específico 2. De la tercera pregunta saldrá el objetivo específico 3. Y si va a tener 4, bueno, entonces del objetivo específico 4, de la pregunta, su pregunta 4, nacerá el objetivo específico 4. Ahora, de cada uno de estos objetivos específicos nacen los títulos, los capítulos de la tesis. Entonces el objetivo 1 va a ser el capítulo 1. Del 2 será el capítulo 2 de la tesis. Luego será el capítulo 3, si son 3 objetivos. Y si son 4 objetivos, van a ser el capítulo 4. Por eso, de que siempre esta subpregunta número 1 está relacionada al contenido teórico. ¿Qué dice la teoría? Puede ser la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la teoría en relación a tal temática? ¿Qué dice la teoría? Entonces, mi objetivo específico 1 será describir, desarrollar y analizar la temática de tal cosa. Como ese es el objetivo 1, mi capítulo 1 será marco teórico. El marco teórico. Si mi segunda subpregunta, ¿qué dice, entonces, qué características tiene el contexto social en relación al objeto de investigación? Entonces, mi respuesta será a esa pregunta el objetivo específico 2. Será desarrollar o describir, ¿no?, las características o diagnosticar la situación actual que se desarrollar o describir desarrollar el diagnóstico de la situación actual que se observa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de práctica forense penal. Entonces, mi capítulo 2 va a ser elaborar o directamente diagnóstico de la situación actual. ¿No? Entonces, esta es la lógica que tiene que existir. Y si va a haber un cuarto capítulo, un cuarto capítulo. Ahora, en algunos casos hemos visto que 2 objetivos específicos me pueden tributar a un capítulo. No hay problema. Pero esta es la lógica con la cual tenemos que manejar nosotros el
la caracterización del trabajo, de la investigación. Ahí es cuando no nos perdemos en nada. Dígame, Finlay, ¿ha levantado otra vez la mano? Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Ah, ya. Va, disculpa, tenía problemas de audio. Mi pregunta es sobre esto, el tema específico. Solamente tiene que ser el tema del título, ¿no? Claro, el tema específico. Ah, ya. Por ejemplo, el mío, ¿le puedo decir de qué se trata? Claro. Uso de Scratch como estrategia en el proceso de enseñanza de la programación de los estudiantes de la asignatura de introducción de la carrera de informática de la ficha. Perdón, ¿uso qué? De Scratch, ¿Es un programa? es un programa de lenguaje visual. O sea, es para tratar de ayudar a los estudiantes sobre el sintaxis, ¿no? Algunos tienen problemas con la sintaxis del lenguaje, entonces forzarlo a que puedan cometer menos errores. Ya. Entonces, en ese caso será uso del programa informático, tendrá que ser, pues. Distac. No, uso del Distac. Nadie sabe qué es Distac. Entonces será uso del programa Distac para tal cosa. Ahora, ese uso en la propuesta, ¿dónde va a poner usted la propuesta? ¿En cuál de esos tres niveles que hemos visto ayer? Yo estaba pensando poner en el micro. Claro, eso corresponde al aula. Ahora, ¿Sí? ¿qué parte del micro? ¿Qué parte del micro? Sí, Más que todo, incluirlo en el lado del programa de clase, pues, ¿no? exactamente. En ese El caso, programa usted va global. a tener que trabajar, usted va a tener, su propuesta va a estar en el plan global de la asignatura que corresponde o donde entra el programa. Porque no puede ir suelta la propuesta, es decir, ya usted pues el Distac se debe utilizar bajo estas características, este proceso, esto, ya está describiendo. Pero como nosotros estamos trabajando la parte educativa, eso tiene que estar incorporado en algo, y ese algo es el plan global. Y dentro del plan, en el plan global, inclusive tal vez usted va a tomar en cuenta, ahora, ¿cuántas clases le lleva el uso de este programa de la asignatura? Estaba pensando abarcar cierto tópico, digamos, ¿no? Por No, en ejemplo, tiempos le digo, tiempo en tiempo. calendario de clases. Llevarlo más o menos unas 3 semanas, sería algo así. O sea, Ya, ponerlo como una parte para inducirlo, digamos, a ciertos estudiantes que tienen problemas, ¿no? no, Porque en la asignatura lleva... todos, eso tiene que estar dentro de la asignatura, dentro del plan global de la asignatura. Ahora, este tema, por eso, dentro del del plan global de la asignatura, porque en el plan global de la asignatura están los tiempos, están trabajados los tiempos, que es los periodos de clases, ¿no? Sí, Entonces, aquí va a dar por lo menos, en 3 semanas se va a dar ese tema, todo el tema. sí, más o menos, porque son varias partes, digamos, que Ya, abarca en ese caso, usted el plan global. lo que usted va a trabajar es un plan de clase. Va a mencionar al plan global de la asignatura, ¿sí? ¿No? Y va a hacer el análisis también del plan global de la asignatura en el diagnóstico documental, en la parte del documento, pero su propuesta va a estar dirigida al plan de clase. Usted va a elaborar un plan de clase que va a tener ahí vamos a poner la duración del tiempo, ¿no? En el plan de clase, ¿qué tiempo va a durar la clase? Puede ser 4, puede ser
4 o 5 clases, 2 semanas, etcétera, Pero y va a desarrollar todo el contenido, las estrategias, las técnicas y las actividades para el uso idóneo del programa. Ahora, no sé qué término se puede utilizar en vez de idóneo, porque se puede usar el programa, ya, se puede enseñar el uso, pero podemos darlo en 2 clases, por aquí pasó. Entonces, hay que buscar para el tema el uso en vez de idóneo. No sé ustedes los informáticos qué término utilizarán. Adecuado, un uso pormenorizado, un uso detallado, uso, no sé. Hay que buscar una palabra que identifique de que se va a hacer un uso, pero a detalle del programa, para que los estudiantes aprendan a no cometer errores y puedan identificar en este caso inclusive errores del lenguaje informático. ¿Me escuchó? sí, sí, le escuché perfectamente, Lisen. También puede ser como algo transversal. Podría yo No proponer, les ¿no? recomiendo que trabaje la transversalidad porque es mucho más difícil. Hay que Ah, ya. agarrar, en ese caso, hay que transversalizar entre 4 o 5 asignaturas, hay que agarrar los planes Ah, globales de las 5 asignaturas. De cada asignatura hay que tomar un tema o un subtema para transversalizar. Va a ser mucho más complicado y no le va a dar el tiempo para acabar la tesis. no, yo decía por los temas de la misma asignatura, digamos. Por ejemplo, se puede abarcar ciertos temas, digamos. No, Vea no, usted, así. claro, vea usted eso, si va a tener el tiempo necesario para poder hacer eso se llama transversalización en el diseño curricular, que es una técnica didáctica. Si se va a transversalizar, pero hay que utilizar, en este caso, esas técnicas pedagógicas, ¿no? Es una técnica pedagógica del constructivismo también, la transversalización. Ahora, dígame, el plan, el diseño curricular tiene, el diseño curricular tiene la carrera de informática bajo el enfoque por competencias. Yo cuando accedí vi el plan antiguo, ¿no? Pero me enteré que sí, tiene por competencia. Creo que Ya, todavía la carrera, porque es dependiente de la Gabriel igual. ya. Entonces, en este caso, se facilita. Porque usted lo que va a proponer entonces es anótese, Sí, estoy proyecto tomando. formativo Ya. del uso idóneo, no sé qué palabra pondrá, del programa BDACH, no sé, para estudiantes de la carrera de licenciatura en ingeniería informática de la FICH. Entonces, ¿por qué? Cuando el rediseño curricular es bajo el enfoque por competencias, Tobón nos dice de que todo diseño curricular por competencias debe estar acompañado de proyectos formativos. Entonces, lo que usted va a proponer es un proyecto formativo. Entonces, su título ya va a cambiar. Su título va a ser Proyecto Formativo para el uso del programa BISDAT de la carrera de informática de la FICH. Entonces, su propuesta va a ser el proyecto formativo. Y en ese caso, Tobón nos dice, es decir, no lo dice textualmente, pero nosotros lo asumimos, que antiguamente, dentro del constructivismo, nosotros llamábamos la transversalización. Entonces, el proyecto formativo tiene también esas características, que se puede transversalizar. Entonces, su propuesta es el proyecto formativo. Ya no va a ser el plan de clase. Va a ser Dice, el proyecto formativo para el rediseño curricular. Dígame. y en caso, digamos, si sigue todavía con su por objetivo, digamos, ¿no?
Ah, ahí tiene que trabajar el plan de clase. Ah, ya, gracias, Lice. Porque me están comentando, hay unos compañeros que todavía sigue con el diseño antiguo. Pero ahora lo que había que averiguar si en la Gabriel, en la carrera de informática, está en la carrera de ciencias y tecnología, ¿no? Facultad de Ciencias y Sí, Tecnología. es de tecnología de la información, creo. La facultad, Sí, ya. ciencia ¿Usted tiene acceso a ellos o no? de la Gabriel, no, digamos, de la FIS, sí. No, no, en Podría, de la Gabriel, para que le puedan enviar el rediseño curricular por competencias. sí, voy a recabar esa información. Claro, en ese caso ya se trabajaría como propuesta piloto y se trabajaría en base al rediseño que tiene la Gabriel en Santa Cruz, porque ya es seguramente cualquier dato, ese rediseño les van a pasar a la FICH para que bajo el enfoque por competencias ya trabaje la carrera eh, de sistemas. Entonces, igual ahí se trabaja como proyecto formativo. Y lógicamente que se va a poner en los antecedentes de que la carrera actualmente está con el diseño curricular antiguo, pero que ya próximamente aplicará el rediseño curricular bajo competencias que llegará en este caso, de la Facultad de la Gabriel René Moreno. Entonces, ahí se justifica nomás eso. Ya, Liz, gracias. Muy amable, Liz, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Entonces retire la mano, por favor, Finlay. Bien. Ahora vamos a ver las características de los enfoques de investigación. Hay investigaciones cualitativas. Ahora, por ejemplo, estaba revisando una de las tesis de ustedes. Establece que va a ser una investigación cualitativa bajo el enfoque sociocrítico, ¿no? Pero cuando decimos investigación cualitativa, estamos refiriéndonos a que toda la parte del trabajo de campo va a recolectar información cualitativa. Por eso que el problema puede ser provisional y comienza definiendo el espacio y el tiempo. En una investigación cualitativa, en este caso, el investigador pasa a ser quien va a recolectar la información directamente de los grupos meta que se han definido. Y la información es cualitativa. Entonces va a describir hechos, momentos, actitudes, posiciones, etc. Y generalmente él observa. Observa, en este caso la técnica va a ser la observación, ¿no? Para recoger la información con sus instrumentos que serán, los instrumentos que establecerán serán pues los cuestionarios, registro de participaciones, registros conductuales, etc. Hay un sinnúmero de instrumentos que permiten recolectar esta información, pero es cualitativa. No va a utilizarse la parte numérica. Todo se va a hacer en base a entrevistas, historias de vida, grupos focales, cualquiera que fuese la técnica. Por eso que los objetivos se establecen a la problemática planteada.
Se establece un marco teórico en el que se explorará y describirán los argumentos. En cambio, la investigación cuantitativa, el problema está circunscrito en el tiempo y en el espacio determinado. Es decir, va a ser cuantitativa y en esta parte de la investigación, cuando hablamos de cualitativa, cuantitativa, nos estamos refiriendo al trabajo de campo que vamos a desarrollar en la tesis, ¿no? El trabajo de campo. Entonces, si ese trabajo de campo va a ser cuantitativo, significa que se va a utilizar, en este caso, las herramientas que nos da la estadística. Y van a establecer cantidades. Cuantitativo, sinónimo de cantidades. Entonces, las técnicas, en este caso, pueden ser censales, pueden ser censos, pueden ser encuestas, etcétera, pero que van a luego a medirse, esas variables se van a medir de manera numérica. Por eso decimos que están determinadas en un tiempo y en un espacio. Por ejemplo, estudiantes estudiantes del quinto semestre de la carrera de Ciencias de la Educación. Está determinado. Sabemos que aquí, por ejemplo, son 100 estudiantes. El tiempo son aquellos que están en el quinto semestre. La gestión será la gestión del año 2022. En tiempo y en espacio. Están determinados. El espacio donde los encontramos, en la universidad, en la casa. Por eso que los objetivos en este caso de la investigación, del trabajo de campo, son objetivos bien definidos. Y decimos, vamos a trabajar con estudiantes, vamos a consultar a estudiantes del quinto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ahora, lógicamente que también en la parte metodológica vamos a sustentar teóricamente cómo estamos recolectando la información. En ambos casos, no tiene que haber una relación teórica de este trabajo de campo. Por eso que en el perfil entra la parte de los subtítulos de metodología. ¿Qué métodos se van a utilizar? ¿Y qué técnicas se van a utilizar? Por ejemplo, para el marco teórico, ¿qué métodos se van a utilizar? El método puede ser deductivo, de lo general a particular. Se puede utilizar el método comparativo porque se van a comparar los criterios de los teóricos en relación a tal tema. Se va a utilizar el método analítico porque se va a analizar el todo teórico, el todo de ese objeto de investigación, ¿no? Pero en este caso, ese todo se va tiene sus partes. Nosotros vamos a trabajar, vamos a analizar una parte de ese todo. Este es el todo, decíamos, se divide en sus partes. Nosotros vamos a trabajar esta parte sin olvidarnos del todo. Por ejemplo, para el caso del médico que va a trabajar la asignatura de anatomía, ¿no? Entonces, en este caso, su parte, el todo es el cuerpo humano. Y una parte va a ser la parte de ese todo, puede ser la parte, el sistema ginecológico, etc. Pero va a ver el cuerpo desde el punto de vista de la anatomía, cómo se tiene que estudiar la anatomía humana. Desde el componente teórico y desde el componente práctico. Pero el todo es el cuerpo humano. Y después ya se abocará tal vez
a las partes, cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, etc. Siempre tiene que haber un sustento teórico para el trabajo de campo, sea cualitativo o sea cuantitativo. Por eso se dice que se establece un marco teórico de sustento, una pequeña relación teórica de cómo se va a obtener la información, cuáles van a ser los universos que se van a trabajar y las muestras. Ustedes decían en el perfil tienen que aplicar la fórmula. Si el universo son 700, entonces aplicarán una fórmula donde les saldrá aplicando la fórmula, el universo son de 700 personas y con la fórmula tienen que encuestar a 170. Eso significa de que las respuestas que den esas 170 personas, ¿no?, las asumimos como si las hubieran respondido las 700 personas, la totalidad del universo. Y para eso hay que aplicar, hemos dicho, fórmulas. Luego tenemos la investigación mixta, que en este caso es cuantitativa. El problema en este caso se establece determinando el tiempo y el espacio. Desde aquí puede establecerse la tendencia de la investigación. En el caso de ustedes, creo que todos, algunos, creo que hay uno o dos que van a trabajar solamente como investigación cualitativa. Y si va a ser así, si va a ser una investigación cualitativa, ya en el perfil de tesis tienen que describir el instrumento con los instrumentos con los cuales van a recoger la información y no solamente nombrarlos. Porque no nos olvidemos de que hemos dicho de que el 50, es decir, un perfil bien elaborado, se tiene el 50% de la tesis trabajada. Por eso que el perfil tiene que estar exquisitamente trabajado. Muy bien detallada esta parte metodológica. Porque después lo único que se hace cuando se vaya a la parte introductiva y a la parte del primer capítulo, creo que ustedes tienen, según la ficha, es la parte metodológica, es copiar nada más todo lo que está en el perfil. Por eso decimos también, cuando elaboren ustedes el marco teórico para el perfil, ¿no?, cuando vayan punteando títulos y subtítulos y incorporen algunos componentes teóricos a un subtítulo, tienen que ser muy concretos porque esto va a significarnos de que ya para la elaboración de la tesis, esta temática de este subtítulo y esa pequeña parte teórica que ustedes han incorporado, ya la van a desarrollar en extenso en la tesis, en el marco teórico de la tesis. Ahora, ¿que puede variar un poco? Puede variar según se va revisando la literatura existente. Luego decimos que esta evaluación mixta se realizan los objetivos de acuerdo a la preponderancia de uno u otros enfoques. Y el marco teórico debe llevar también consigo argumentos de sustento. Es decir, eso significa que ustedes pueden levantar encuestas, pueden levantar entrevistas, pueden hacer trabajos de grupos focales, pueden realizar también historias de vida, etcétera, como investigación mixta, porque van a ver la parte cualitativa y van a ver la parte del trabajo cuantitativo. ¿Preguntas? Preguntas. Lice, Dígame, Milton. Elaborando mi perfil, realicé entrevistas y también encuestas. Si bien también traté de respaldar con datos extraídos del CPD, vale poder entonces mencionar que es mixta, va a ser el Claro. tipo mixto de investigación. La investigación, el trabajo de campo es investigación mixta, ¿no? Porque ha elaborado encuestas
y también entrevistas, ¿no? Además, las encuestas, cuando elabora las encuestas, va a analizar y va a interpretar las encuestas, porque no es solamente trasladar y decir el 70% dice no y el 30% dice sí, pero no y sí de qué. Entonces, ahí está el aporte que ustedes ponen para poder interpretar esa parte numérica, esos datos numéricos. Y lo que decíamos ahora, ustedes son expertos pues en manejo digital, inclusive hasta sus encuestas las van a poder, los formularios de encuestas los van a poder colgar en, Drive. en este caso en páginas, es decir, en redes sociales, etcétera, ¿no? Pero hay que definir bien el universo y hay que definir muy bien la muestra. Por ejemplo, si estamos hablando de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, que son 100, entonces, y aplicando la fórmula les salen 60, entonces ustedes tienen que encuestar a 60 estudiantes. Y si la encuesta va a ser, en línea, entonces ustedes pueden pedir, por ejemplo, a los docentes de esta asignatura que les permitan en su grupo de WhatsApp colgar la información, el formulario, para que los estudiantes puedan responder. Y eso, o poner directamente la encuesta, o poner un link para que directamente les pueda a pedir al docente que van a poner el link. Los estudiantes entran al link y directamente pueden entrar al Excel, que su Excel puede estar en la nube para recibir las respuestas de los estudiantes, ¿no? Ahora hay un sinnúmero, pues, de medios digitales que nos permiten levantar las encuestas, inclusive hasta en el mismo Facebook estamos viendo todo el tiempo los estudiantes que están pidiendo de que uno les responda sus encuestas, ¿no? Menos mal que ya la parte de la pandemia ya está, ya todo casi se está normalizando, entonces usted, si las clases ya están en la ficha, las clases ya están 100% presenciales. Aún no, profe, desde el 3 de mayo sí ya hay un acuerdo entre todas las carreras que ya van a ser presenciales. Ya ve, perfecto, entonces ya estamos abriendo, entonces 3 de mayo inclusive ya van a tener ustedes acceso también a ingresar al campus de la FICH y poder levantar la información a los mismos estudiantes. Y si los docentes no quieren encontrar a los chicos en la puerta los van a ubicar para que les respondan las encuestas. Pero lo que no van a poder es cocinar las encuestas, porque van a tener que presentar validadores de las encuestas. Lo mismo que el caso, ¿no? Que la Gabriel está tan, es decir, tan rigurosa. Toda la Gabriel de Moreno está tan rigurosa en la parte de plagio que no te permiten ahora más que un 20%, nada más que puedan haber ciertas similitudes en los textos, ¿no? Entonces en eso sí que están muy, muy rigurosos. Por eso hay que trabajar los marcos teóricos, toda la parte teórica de la tesis, siempre utilizando, en este caso, las citas bibliográficas para salvar responsabilidad y no te pongan un copy-paste todo lo que ha hecho un copy-paste de un libro, de varios libros o de una tesis. Ese es el riesgo, ¿no? Porque ahora, como las tesis hasta en línea las encontramos, las tesis completas, y no solamente de universidades bolivianas, sino también de universidades del extranjero. Es por eso que la Gabriela está muy, muy rigurosa en eso, para que seguramente que han debido identificar situaciones de esa índole, ¿no? ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? Carlos, ¿usted levantó la mano? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta va con relación a lo que es la extracción de la muestra. Tengo entendido de que en la carrera de Derecho de primero a quinto año hay una cantidad aproximada de 300 estudiantes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sería conveniente sacar solamente un porcentaje de estos estudiantes para sacar la muestra? ¿O sería bueno aplicar la encuesta a la totalidad de estudiantes Claro, de la carrera? si usted trabaja con la totalidad de los estudiantes de la carrera, ese es un censo. Porque el censo es el 100% del universo. Pero va a ser muy complicado. Entonces, lo que tiene que hacer usted es aplicar la fórmula y aplicando esa fórmula le va a dar un número menor siempre que el total del universo para poderlos encuestar. Sí, mi propuesta está enfocada a tomar únicamente al tercer año de la carrera de Derecho, que es donde se imparte esta asignatura, licenciado. Ya, ¿cuántos alumnos hay en el tercer año? Aproximadamente de 40 a 45 Entonces, estudiantes. perfectamente eso puede ser censal nomás. A los 45 los entrevista o los encuesta. Listo, licenciado. Eso será todo. Gracias. Perfecto. La manito, por favor, Carlos. Juan Carlos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Nos daremos, por favor, un reposo hasta las 9:30. Está bien, profe. A ver si así un Sí, poquito profe. ya vayan a tomar Está bien. un cafecito, algo para Está que bien. reaccionen y puedan, por favor, participar. O Un vayan a mate, tomar un mate. un mate, un tereré, no sé, vean ustedes. Sí. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces nos vemos Ya. 9:30. Muchas Nos gracias. vemos. Ya, Ya, hasta luego. Más de un luego. rato. Hasta luego. hasta luego.